política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a recibir hoy a conversar con Anel Vázquez Anderson. Me da muchísimo gusto hacerlo. Les cuento primero, Anel Vázquez Anderson es una estudiosa de las ciencias políticas con especialidad en teoría política y es doctora en ciencias sociales. Me gusta mucho que haya venido y de veras que te lo agradezco mucho, Anel, porque Anel no solamente comparte conmigo la rara afición de estar pensando cómo combatir la corrupción, que no es un tema sencillo, sino que además Anel fue parte de la formación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, el que fundó en su momento Luis Aguilar Villanueva. Y a Anel Vázquez, la doctora Vázquez, le voy a decir a Anel a partir de toda esta conversación, la doctora Vázquez pues fue su secretaria ejecutiva, fue uno de los espíritus, una de las almas que creó ese instituto. Y ahora pues decidió, y eso es todavía más interesante, entrar al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco y hoy es la presidenta del Sistema Anticorrupción de Jalisco. Así que hay materia para conversar. ¿Cómo estás, Anel? Qué bueno verte, bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz de estar contigo, platicando, conversando, dialogando de este tema que efectivamente nos une, como muchos otros, y pues además con alguien que admiro tanto y del que he aprendido tanto en muchos temas, pero sobre todo en este tema de la anticorrupción, porque no quiero decir que eres el experto en la corrupción, sino el experto de la anticorrupción. He aprendido mucho de ti, así es que yo encantada de estar aquí y por supuesto con tu auditorio. Vaya tema, Anel, nos hemos metido en un berenjenal. Yo he estado pensando mucho en estos temas de la corrupción porque de entrada es difícil definirla. La corrupción es cualquier cosa se puede corromper, quiero decir, este papel que tengo en la mano se puede corromper en la medida en que pierda su esencia, en la medida en que deje de ser lo que es para convertirse en otra cosa y entonces engaña, ¿no es cierto? Lo que pierde su esencia se corrompe. Y claro. Así es, totalmente de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo que es difícil digamos, de comprender y de comprehender con H, no podemos dejar de intentarlo, porque precisamente solo así podemos no solo estudiarlo y diagnosticarlo, sino combatirlo, que es lo que nos interesa. Y en ese aspecto, yo creo que tú has sido uno de los que más ha estudiado el tema y se ha animado a hacer esta conceptualización, que además yo adopto en todos mis trabajos, ahora principalmente en el Comité de Participación Social, que además lo compartimos con los demás integrantes, este concepto tuyo de la corrupción como captura, Sí. captura de lo público. Sí, bueno, hay mucho de eso, hay captura, porque lo público es de todos, ¿no? Lo público no puede ser de unos cuantos, si no deja de ser público. Yo cito mucho cuando puedo y lo voy a hacer ahora, ustedes me perdonarán volverlo a hacer, no se vayan a salir de donde estamos. A Nora Rabotnikov, Anel, porque tiene esta idea de lo público como lo público que es de todos y cuando se vuelve de unos cuantos, de alguien en particular, cuando alguien se lo adueña, pues se corrompe, es decir, pierde su naturaleza, pierde su esencia, su origen, su sentido incluso. Si lo público deja de ser conocido, se vuelve secreto, pues también pierde su naturaleza y vaya que hay secretos en la administración pública. O cuando lo público se vuelve excluyente, cuando se cierra. Este es un problemón, Anel, combatir esas tres formas de corromper lo público.
Y hay que ver cómo le entramos. Debe ser complicado, Anel. Completamente, pero ya nos da luz, fíjate, porque la idea generalizada de que se debe de combatir a la corrupción metiendo a los corruptos a la cárcel, pues tú lo has dicho y lo dicen muchos estudios, pues no, digo, sí tienen que estar en la cárcel, obviamente, los corruptos, pero con eso no solucionarías el problema de la corrupción, porque precisamente se trata de esto, de lo que estamos hablando, de la captura, tú bien lo dices, la captura de los cargos públicos, la captura de las decisiones públicas, la captura de los presupuestos públicos, la captura de la justicia. Entonces, ya teniendo claro que se trata de esa captura, bueno, a mí además me hace mucho sentido como una de las de mis grandes pasiones, digamos, y en lo que yo creo es en la participación ciudadana. Y entonces ahí es cuando se entiende que el combate a la corrupción no significa crear más castigos y entonces se le toca a los diputados o meter gente a la cárcel porque entonces eso, o perseguir, le toca a la autoridad. No, cuando se trata de la captura, estás pensando en emancipar lo público. Y en el ejercicio de la emancipación de lo público estamos todos y todas. Pero entonces son dos cosas, en realidad, Anel. Yo ahí percibo dos cosas de lo que estás diciendo. Por una parte, efectivamente, están estas personas que se vuelven ambiciosas y entonces capturan lo que debería ser de todos, o lo esconden, o lo excluyen. Y del otro lado está la indignación de la gente, Anel. Y tienen razón, hay tanta corrupción, hay tanto abuso del poder, tanto abuso de la autoridad, no solamente por razones de dinero, también se llevan el poder, también se llevan las decisiones, ofenden a la gente, es terrible la corrupción, es uno de los mayores agravios, por eso se ha vuelto uno de los temas del régimen. Claro, la corrupción mata, la para corrupción empezar. Mata. ¿Por qué no nos quedamos con esta idea? Porque me van a regañar aquí si extendemos esta conversación. Debo hacer un corte, pero les ruego que no se vayan porque vamos a hablar de no solo de captura, sino cómo la captura agravia a todos. Y regresamos para hablar de eso con Anel Vázquez. Pues estamos de regreso y estábamos diciendo, querida Anel, que por un lado está la captura, estas personas que se van quedando con todo lo que no es suyo, abusan de su autoridad y lo esconden y excluyen y hacen cosas terribles. Y del otro lado lo que eso genera como agravio. Entonces, claro, la gente dice, oye, los sistemas anticorrupción, las instituciones dedicadas a combatir la corrupción no sirven si no meten a la cárcel a todo mundo. Entonces lo que hay que hacer es castigar a todo el mundo y acabamos confundiendo el combate a la corrupción con el combate a los corruptos y pensando que si tenemos miles de corruptos en la cárcel ya se acaba la corrupción. ¿Qué hacemos, Anel? ¿Tú qué opinas sobre eso? Es complicado. Sí, tienes toda la razón. La mayoría, los medios de comunicación, la gente piensa que así debe ser y que se combate la corrupción entre más políticos allá en la cárcel. Pero ¿sabes qué? No solo eso no la va a resolver, como bien se ha dicho, y efectivamente también es completamente entendible la frustración de la gente, la indignación, no es para menos. Pero sabes que no se trata de personas, se trata de, en los dos sentidos, tanto en los que corrompen, los funcionarios, como los ciudadanos, son parte de un sistema, ¿no? Ya lo decía Gabriel Said hace unas décadas, que la corrupción es el sistema, y por eso se requiere dos cosas, ¿no? Por un lado, un sistema que de manera, digamos, sistémica se combata la corrupción, pero además yo creo, y más importante todavía, y es como mi apuesta, es que la solución no puede venir del sistema mismo. No, si el sistema es el que genera la corrupción, no unos cuantos, no unos gobernadores, no un partido político, sino el sistema en general, la solución no puede venir del sistema, tiene que venir de afuera. Y cuando me refiero de afuera, ¿de qué viene? Pues de la ciudadanía, precisamente de la ciudadanía. Pero la ciudadanía no tiene poder, Anel, perdón que te interrumpa, pero la ciudadanía no tiene el poder suficiente, esa es la verdad. Es decir, hay una percepción generalizada, que yo comparto, por cierto,
de que cuando la gente llega a espacios de poder y no tiene quien la vigile y no tiene quien le ponga límites, y si incumple la ley da lo mismo, y de todas maneras se llevan el dinero a su casa, meten a sus parientes a trabajar, aumentan sueldos como se les pega la gana, gastan, es decir, cometen una serie de atropellos que tienen a la gente muy molesta, y entonces no encuentran límites, no encuentran fronteras. Hasta Platón lo decía, la gente se comporta distinto en la medida en que se sabe no vigilada. Completamente, sí, la idea de que el poder, incluso que el poder corrompe, ¿no? Y que el poder absoluto corrompe absolutamente, claro, tiene que haber, por eso digo que no se trata de personas, sino se trata de instituciones que funjan como contrapoder, ¿no? Como contrapesos y contrapesos institucionalmente. Yo suelo decirlo, y no sé si lo pueda decir otra vez, esta idea más gringa, ¿no? Estadounidense, de que no son los ángeles no vienen a gobernar, son personas que tienen, ¿no? que son susceptibles a corromperse, y entonces lo que se tiene que hacer es crear un sistema que, aunque existan estas personas, les salga costoso, ¿no? Ahora las capturan también, Anel. Este es otro problema. Es decir, yo estoy contigo en que hay que invitar a la gente a participar y hay que decirle, vamos a involucrarnos todos, porque esto es nuestro. Estos espacios públicos son nuestros, son de la colectividad, son del pueblo, sin demagogias, sin tonterías. Son nuestros estos espacios, déjame decírselo al público, que nadie lo pierda de vista. Los espacios públicos son nuestros y deben ser conocidos y deben ser apropiados por cada uno de nosotros. Nada de que se los hemos prestado a otras personas, eso no está bien. Pero al mismo tiempo, cuando pones el sistema para evitar que se queden con esos espacios, Anel, acaban capturándolos también. Los diputados nombran a todo mundo, nombran a sus amigos, y entonces el que tiene que controlar al corrupto acaba haciendo exactamente lo mismo que el de junto. Ese es un problema, Anel, esa es la verdad. Claro, por eso es que no podemos confiar solo en la buena voluntad o en las personas, sino en las instituciones. Por ejemplo, suelo decir que esta parte en la que creó el sistema, donde precisamente se crea el Comité de Participación Social como una forma de integrar a la ciudadanía, yo digo que el CPC no representa a la ciudadanía, sino su trabajo es eso, es integrar a la ciudadanía. ¿Y cómo lo integra? Pues no, como dices, no se trata solo de llamar a todos a que nos apropiemos de lo público, así como vámonos a la plaza pública, pero también vamos al plantón, vamos a hacer, se puede, se vale también, pero no se trata de eso, sino se trata de crear mecanismos o activar mecanismos institucionales. Te voy a mencionar algunos: las contralorías sociales, los testigos sociales. Hay tantas maneras en las que el ciudadano se vuelve vigilante. La denuncia ciudadana. Pero no es aburridísimo, Anel. ¿Perdón? ¿No es aburridísimo? O sea, no, de verdad. Es decir, yo me imagino, yo recuerdo cuando estábamos dando la batalla por los archivos, por ejemplo. Hasta me da miedo decirlo porque le van a cambiar, no le vayan a cambiar. Cuando hablamos de archivos la gente se aburre. Y sí, se aburre porque los archivos no son solo un montón de papeles tirados ahí en un lugar, en un espacio cerrado. Los archivos son en realidad la memoria documental de un país, es nuestro cerebro fundamental, y ese cerebro fundamental tiene que ser protegido, porque si no, nadie se acuerda de nada o nadie sabe nada y todos se hacen mensos, para decirlo coloquialmente, de la manera más suave posible. ¿Cómo convocas a la gente a decir vamos a cuidar archivos? Es aburridísimo. Cuando hablas de instituciones pasa lo mismo. ¿De qué instituciones hablas? Mira, te lo voy a decir súper sencillo. El meollo del asunto, y lo dicen muchos autores, tiene que ver con el lenguaje. Lo que tienes que hacer es presentar el asunto como un asunto público, de interés general. Si lo presentas como un asunto técnico, político, la gente se autoaliena de la esfera pública, de la discusión, porque va a decir, no tengo ni idea de qué se trata, qué aburrimiento. Pero si le dices las consecuencias, lo que implica para su vida... Eso hay que decírselo ahorita. ¿Por qué no lo hacemos después de regresar del corte? Porque efectivamente necesitamos decirle a la gente, métanse a darle la batalla a la corrupción. Vamos a entrarle, pero no con esas cosas aburridísimas. Es decir, cuando le hablamos de instituciones, de archivos, de sistemas, yo creo que la gente sale corriendo, Anel. ¿Por qué no le pensamos mientras nos vamos al corte para poder invitarlos a que se sumen a combatir la corrupción de una manera mucho más activa, pero también nosotros tenemos que aprender a hablar con otro lenguaje? Vamos a un pequeño corte, el último, y regresamos con Anel Vázquez
para ver si le encontramos el hilo a la madeja. Pues estamos de regreso y queremos convocarlos a que entre todos hagamos algo para combatir la corrupción. No solamente que esperemos que el de hasta arriba lo haga o el de arriba lo haga, el presidente, el poderoso de turno resuelva todo, sino que lo tengamos que hacer juntos. Pero ¿cómo, Anel? ¿Qué les decimos? Ya nos comprometimos y tenemos apenas 8 minutos para convencerlos. ¿Cómo los usamos? Lo primero que me gustaría decir aquí es, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí lo que me pasa es que cuando hay un problema y lo siento mucho más grande que yo y que no se puede arreglar y que yo no tengo nada que ver en la solución, pues solamente te lleva a la pasividad y a la victimización. Y entonces lo único que, digamos, no se logra nada. Cuando sabes que eres parte de la solución de ese problema, la perspectiva cambia radicalmente. Y entonces es lo primero que quiero decir, que cuando se trata de combatir la corrupción, se trata de apropiarse de lo que nos pertenece, como bien dijiste, lo público, lo que es nuestro. Y en ese sentido, ese proceso nos toca a nosotros. Ahora, pero ¿cómo nos apropiamos? Porque llegas y están los partidos políticos, se quedan con las candidaturas, claro. Reparten cargos. ¿Cómo nos apropiamos de eso que se reparten entre los políticos profesionales? Pero además con frescura. Claro. Bueno, la primera, y además estamos, un elemento fundamental es la exigencia de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, pedir que nos informen, que nos expliquen y que justifiquen. Es decir, que la participación ciudadana no empiece y termina en el voto. No les estamos dando un cheque en blanco. Digo, ya el voto ya de por sí es revolucionario. Lo fue en el 2000. Sí. Y a ti como parte del IFE te tocó vivirlo. Sí, bueno, y la rebelión del 2018, que fue otra vez una gran rebelión electoral, pero luego le entregamos todo el poder al presidente y ya esperamos a que el presidente resuelva todos los problemas. Exacto, no se trata de eso, sí votamos, podemos hacer una revolución votando, pero más allá de eso necesitamos la exigencia de que nos informen, nos expliquen y nos justifiquen sus decisiones. La otra es la denuncia. Pero espérate, no te vayas más lejos. Antes de denunciar, porque vamos a volver a caer en la misma historia, yo te denuncio a ti, tú me denuncias a mí y acabamos todos denunciados. Antes, con lo de la rendición de cuentas, me gusta más esa entrada. Es decir, que nos digan qué, tenemos que pedirles qué, que nos digan cómo utilizan el dinero, de dónde sale el dinero, en qué se lo gastan y qué resultados nos dan. Así es, de sus acciones o incluso de sus inacciones. De lo que no hicieron. Algo, claro, por supuesto. ¿Y dónde podemos encontrar eso, Anel? Porque hay que proveerlo, hay que construirlo. Yo sí estoy dispuesto a llamar a una revolución de conciencias, no es broma. Hay que hacer una revolución, no armada. Sino una revolución que cambie las conciencias de este país para que dejemos de decir, oigan, esto depende del presidente y del gobernador y luego yo me voy a mi casa. No. Esta es una tarea colectiva o vamos a seguir reproduciendo. Y vienen los nuevos gobernantes y hacen lo mismo que los anteriores y acabamos todos igual de frustrados. Que rindan cuentas, Anel, lo dices muy bien. Perfecto, pues la rendición de cuentas, por ejemplo, a través de los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, ¿no? Estos grandes casos de corrupción en realidad han iniciado en investigaciones periodísticas y los medios de comunicación. Otro es a través de la presión social, ¿no? Las redes sociales han sido un instrumento fundamental en la presión social, la labor de las organizaciones de la sociedad civil, Pero ¿cómo bajas al pueblo común y corriente? ¿Cómo le dices, oye, este dinero es tuyo y tienes derecho a que te digan en qué se lo están gastando? No solo eso, tienes derecho a que te digan cómo se lo están gastando y cómo les acercamos a la gente, a cualquier persona, esas herramientas. Tenemos que inventar algo, Anel. Claro, hay que inventar. Lo que te decía es un asunto de comunicación. De lenguaje, de discurso, lo que te decía, si se presenta como un asunto ciudadano, con lenguaje sencillo, que tiene que ver con la vida de las personas,
yo creo que por supuesto lo van a entender y van a participar. ¿Y Yo lo decía, le damos que repartimos papelitos, ponemos carteles en las calles, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, y cuando lo tiene se mete a 1000 páginas, se mete a un montón de cosas. Va a ser muy difícil que los invitemos realmente a revisar eso. No sé ustedes qué piensan, pero en realidad si los invitamos a revisar ese tipo de material, ustedes no sé qué piensan, si se meten a la internet no se van a poner a buscar presupuestos. Necesitamos hacer algo un poco más sofisticado, más amable para las personas, y a las que no tienen internet, pues hay que repartirles papeles, hay que pegar carteles, hay que ir de casa en casa, hay que hacer una revolución, Anel. Lo que creo es que la mayor responsabilidad los tenemos los que hemos tenido cierto privilegio en la participación ciudadana, los que están en organizaciones de la sociedad civil, los que estamos en este tipo de comités. A nosotros nos toca precisamente esa, la promoción, la traducción al lenguaje sencillo, ciudadano, acercarnos. Somos nosotros los responsables de que esa información baje, de que esa información se entienda, de incluirlos, de incentivarlos, porque sí, efectivamente, en general, y se pueden usar varios medios. La tecnología es uno de los medios más, si se usa para esto, que mejor funciona. Los celulares y estas cosas. Ahora, hay otra idea, Anel, antes de que nos vayamos, hay otra idea que a mí me preocupa mucho y quería yo ponerla a tu consideración. La idea de que unos son buenos y otros son malos dependiendo del partido al que pertenecen, y eso va cambiando con los sexenios. Es decir, los de acá son malos y estos son buenos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque son distintos. ¿Eso a ti te hace sentido esa idea? No, y sabes que la historia ya nos demostró que es peligrosísima esa idea. Ahí tenemos a Robespierre con la Revolución Francesa y el exceso de la guillotina. Si uno se buscaba la virtud pública, se dieron cuenta que esa no existe, ¿no? Y entonces, como no eran virtuosos, había que cortarles la cabeza. Sí. Y se dio un exceso de guillotina, ¿no? Porque efectivamente... Pues hay varios Robespierres con sus guillotinas tratando de cortar cabezas todavía, ¿no? Es que no aprendemos de la historia. O sea, ya está demostradísimo que no solo no funciona, sino que es peligrosísimo, ¿no? Esta idea de que son las personas si eres corrupto o no, o eres más propenso a la corrupción. El otro día hay una idea contra malos, ¿no? La idea de los buenos contra los malos. Yo tenía un amigo que decía, los buenos siempre ganan, Mauricio, siempre y cuando sean más que los malos. Entonces, ¿qué pasa si los buenos se nos vuelven malos con el paso del tiempo y repetimos el ciclo? No, además, ¿quién va a decir quién es bueno, quién es malo? ¿Quién tiene ese poder? Pues la mayoría. La mayoría es buena y la minoría es mala. Tiene la razón, Mauricio. Eso no lo compro. ¿Por qué? A ver, cuéntanos eso. ¿Por qué no siempre? En la democracia parece que la aritmética se está imponiendo, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo, pero me gustaría escuchártelo. No, para mí la democracia digamos, aunque son utópico, es la discusión racional en una esfera pública de los asuntos de interés generalizable, es decir, el debate, la deliberación, la información. Lo otro es manipulación, lo otro es compra, ¿no? Lo otro es no es ejercicio real de la ciudadanía, y entonces pueden crear mayorías. Checa el caso de Venezuela, ¿no? Que no son de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y esto es lo que hay que evitar, que sea siempre de arriba hacia abajo. Yo creo que sí tenemos que darnos a la tarea de darle una buena vuelta, Anel, a esta revolución. Terminemos así. Vamos a convocar una revolución de conciencias. De veras, hagamos este compromiso y te invito a que platiquemos en otra ocasión. Vienes otra vez a conversar. Claro, ahí está Gene Sharp con su revolución terciopelo. Sí, nos puede servir, ¿no? ¿Te parece que lo hagamos? Y nos convocamos después para darle una segunda vuelta a esto. Y bueno, me tengo que despedir, el tiempo vuela, y de veras muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con Anel Vázquez, que como habrán visto, no solamente es una mujer llena de ideas, de inteligencia, sino de una enorme pasión para combatir estos fenómenos que nos agravian tanto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima conversación. La organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble.
la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos controlar la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.